Bueno, mis amados, es un día bastante especial. Todos los días del Señor son especiales, pero es un día particularmente muy especial porque por la providencia del Señor hoy comenzamos un nuevo estudio. Es el estudio del Evangelio de Mateo, como ya les expliqué. El Evangelio no es de Mateo, el Evangelio es de Dios, por supuesto. Por cuestiones de facilidad, no seamos pedantes y simplemente cuando yo les hable del Evangelio de Mateo, sabemos que hacemos referencia a las buenas nuevas de Dios para con los hombres en Jesucristo. Hacemos cuenta de toda esa historia que Mateo, como testigo ocular, fue inspirado por el Santo Espíritu del Señor y escribió. Entonces, simplemente digámosle el Evangelio de Mateo. Hoy comenzamos este evangelio. De los evangelios hemos estudiado el evangelio de Juan y hoy, como les digo, comenzaremos con el estudio de Mateo. Este estudio nos llevará mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puede ser? No sé, creo que va a ser mucho, porque son 28 capítulos. Y si decimos que podemos terminar un capítulo por semana, entonces para comenzar, si es que corremos una maratón, estamos hablando de 7 meses de estudios. Pero como no podemos terminar un capítulo por semana, probablemente esto se extienda fácilmente más allá de los 8 o 9 meses, quizás el año. Ahora, dentro del estudio de Mateo, no me voy a ir a un extremo, el extremo expositivo, consecutivo, estrictamente hablando, es versículo por versículo, pero este tipo de predicación puede llegar a crearnos un problema en que nos metamos tanto en un versículo que perdamos el contexto del libro en general, y cuando eso sucede, nosotros estamos violando una regla de interpretación bíblica o una regla exegética. Entonces vamos a guardar un balance entre la correcta interpretación bíblica, entre la aplicación apropiada y entre el flujo que nosotros debemos tener. Hay personas que han durado 2 años y medio estudiando Mateo. Bueno, no va a ser el caso nuestro. Mis amados, Mateo, el primero de los evangelios sinópticos. Recuerden, tenemos 3 evangelios a los que se les denomina sinópticos, que significa desde la misma perspectiva, sinus ópticos, desde la misma mirada, con la misma mirada, que miraron lo mismo desde 3 perspectivas diferentes, pero miraron absolutamente lo mismo. Encontramos grandes similaridades en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero también encontramos contrastes preciosos. Sabemos, mis amados hermanos, que Mateo fue un judío que tenía una ocupación bastante aborrecible para el pueblo judío. Mateo se encargaba de recaudar, de recoger los tributos. Se consideraban aquellos personajes como traidores a la causa judía, como colaboradores de la ocupación romana. Mateo tenía un trabajo. Muchas personas asumen que Mateo era una persona acomodada. ¿Por qué? Porque se hace la inferencia de cómo tenía la caja pública a su lado, muchos de ellos sustraían de la caja. Entonces se hace o se dice que Mateo era una persona bastante acomodada. Como les digo, Mateo era un judío recaudador de impuestos. Una cosa indispensable es que Mateo fue un testigo ocular, no solamente de la persona, sino de la obra de Cristo. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Ahora, hemos hablado un poquito de Mateo como persona, hablemos un poquito de Mateo como escritor inspirado. Generalmente se cree, y yo participo desde esta postura, que Mateo fue escrito
con una audiencia judía en mente. También se cree que Marcos fue escrito con una audiencia romana en mente. Juan Marcos estuvo con Pedro en Roma. Los romanos le pidieron que escribiese todo eso que les habían contado, esa historia tan maravillosa que Pedro y que Juan Marcos le habían contado, y Juan Marcos, bajo la supervisión directa de Pedro, procede a escribir el Evangelio de Marcos. Entonces tenemos Mateo para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los griegos. Recordemos, Lucas fue un compañero de viaje del apóstol Pablo, correcto. Y como compañero de viaje fue también directamente supervisado, inspirado por el Espíritu Santo, pero sus escritos fueron directamente supervisados, por así decirlos, por el apóstol Pablo. Entonces, que no se nos olvide esto, estamos aprendiendo, vamos a aprender cualquier cantidad de cosas, aún el día de hoy. Entonces, Mateo para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los griegos. Y entonces Juan, ¿dónde queda? Juan es de apelación y de carácter universal. Juan es para todos. No que los demás no lo sean. Que ninguno de nosotros lleguemos a pensar de que el Evangelio de Mateo es para los judíos. No, jamás, es para nosotros, por supuesto. Pero entonces esa es la perspectiva desde el punto de vista del autor y de la audiencia. Mateo usa dos conceptos tremendos, hermanos, que a medida que este estudio llegue a un desenlace, llegue a un punto, vamos a verlos. Mateo usa dos puntos que son tremendos, que son los siguientes. Él se refiere al Mesías como el hijo de David, supremamente importante, supremamente importante. Y él también hace mención de el reino de los cielos. Ni siquiera dice el reino de Dios. ¿Y saben por qué? Bueno, como les dije, como la audiencia era judía y el nombre de Dios es santo y continúa siendo santo, en aquel entonces en la literatura antigua judía no se tenía por costumbre escribir el nombre de Dios. Entonces, y esto tenía un fin. Esto tenía el fin de que el nombre de Dios no fuese trivial. Y por eso yo les insisto, mis amados hermanos, cuando el mandamiento nos dice no mencionarás, no mentarás, no nombrarás, no jurarás por el nombre del Señor, tengamos cuidado de que no trivialicemos el bendito nombre de Dios. Por eso yo les digo, ¿qué es eso de que cuando una persona se lastima o se tropieza, diga, ¡ay Señor! o ¡ay Jesús! ¿Qué es eso? O peor aún, ¿qué es eso cuando una persona estornuda, diga, ¡ay Jesús! Amados, Jesús, quizás no sabemos el significado del nombre entonces. Yo no les estoy diciendo de que no podemos mencionar el nombre de Dios o el de Jesús jamás. Les estoy diciendo no trivialicemos el bendito nombre del Señor en primer lugar, y segundo, no reemplacemos las vulgaridades que las personas decían antes con el bendito nombre de Dios. Tengamos pues cuidado, mis amados hermanos. Entonces, a raíz de eso, como era escrito Mateo judío y tuvo en vista a sus hermanos judíos, en vista de eso, Mateo se refiere al reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios. ¿Qué podemos hablar del libro? Es un libro, como cualquier otro libro, con características bastante particulares. Fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Unas personas dicen se aventuran a escribir una fecha, otros a otra. Sencillamente digamos que fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Como les dije, es parte de los evangelios sinópticos. Vamos a ver y vamos a probar que no es un libro estrictamente cronológico, es decir, no es un libro que nos narra los sucesos uno tras de otros como ellos ocurrieron. ¿Saben algo? Marcos sí lo hace, Mateo no lo hace. Pero a pesar de que no es un libro, el Evangelio de Mateo, a pesar de que no es estrictamente cronológico, sí es
altamente metódico. ¿Qué significa esto? Es supremamente organizado en su exposición. Es una delicia de evangelio. Yo les insto a todos a que volvamos a leer este evangelio. Volver a leer el evangelio de Mateo nos tomará unas 3 o 4 horas y entonces lo podemos leer quizás varias veces, 1 o 2 veces a la semana, no sé. Pues yo les insto a que ustedes mismos se den cuenta de la dulzura, de la hermosura, de la sencillez y de la riqueza de este bendito escrito que el Señor nos ha dejado. Entonces, como les dije, es un judío que escribe para judíos, teniéndolos en mente, y que usamos como argumento probatorio para hacer tal afirmación. Bueno, 53 alusiones directas a versículos del Antiguo Testamento, y también encontramos 76 referencias indirectas. 53 alusiones directas a versículos del Antiguo Testamento y 76 alusiones indirectas. Esto nos dan 129 veces que el Evangelio de Mateo se apoya en el Antiguo Testamento para presentar su caso a los judíos. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque precisamente el Evangelio de Mateo es llamado el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es llamado por muchos, yo diría, no es mi caso, para mí el Evangelio más hermoso es el Evangelio de Juan, esa es mi perspectiva, pero de los sinópticos, Mateo es el más hermoso de todos. Mateo nos ayuda a comprender que quien nació de una virgen no es un mero profeta, no es una mera persona. Mateo insiste una y otra vez, de hecho 12 veces en el Evangelio encontramos las palabras para que se cumpliese. Muy importante, para que se cumpliese lo que dijo el profeta, para que se cumpliese lo que dice en Isaías, para que se cumpliese, para que se cumpliese. 12 veces encontramos esta frase haciendo referencia a que lo que Mateo está describiendo había sido profetizado cientos de años atrás, en casos miles de años atrás. El Evangelio de Mateo, mis amados, es rico en contenido, supremamente rico en contenido. Encontramos 22 parábolas y nos vamos a gozar porque tendremos la oportunidad también para hablar desde la perspectiva evangelística en los servicios de la mañana, y eso era también lo que yo deseaba por muchos años. Todo tiene su tiempo debajo del sol. 22 parábolas, de las cuales 10 son únicas de Mateo. 22 parábolas, de las cuales 10 solo aparecen en Mateo. Y también encontramos, unos dicen 18, otros dicen 20, otros dicen 22. Yo digo, también encontramos 18 milagros, señales y prodigios que atestiguan de la soberanía y de la omnipotencia de Cristo sobre toda su creación. 18 milagros, supremamente rico en contenido. Entonces, amados hermanos, no nos podemos quedar pues hablando del libro de Mateo por los 40 minutos que tenemos, sino simplemente resumamos que el Evangelio de Mateo es metódico en el hecho de que es organizado, ordenado de manera lógica. Entonces no solamente es metódico, sino también atractivo, apela a nosotros como lectores, nos cautiva, nos engancha, pone en nuestros corazones el deseo de leer, y ustedes ya lo van a ver. Entonces, metódico, atractivo, y hay dos cosas que vienen a continuación. El Evangelio de Mateo es orientado hacia el pasado, es decir, se basa en las profecías del Antiguo Testamento para que pasemos a la cuarta característica del Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo también es orientado hacia el futuro. Y ya veremos
cómo los 5, algunos dicen 6, discursos de nuestro Señor a través del libro de Mateo, ya vamos a ver cómo en el discurso número 6 o número 5, para muchos depende cómo los vean, el Señor, que este discurso es llamado el discurso del Monte de los Olivos, el Señor nos habla del futuro. Hasta el momento nosotros como iglesia no hemos tocado temas escatológicos. Hasta el momento nosotros como iglesia no hemos hablado si nuestra posición es premilenialista, amilenialista o postmilenialista. Ya vamos a ver la manera cómo el Señor nos da los elementos claros de juicio para que nosotros tomemos una posición. Entonces, el Evangelio de Mateo es, como les dije, metódico, es atractivo, orientado o basado en el pasado, orientado también hacia el futuro, y les voy a decir esto, es altamente evangelístico. 5 puntos muy importantes del Evangelio de Mateo. Pero entremos en materia, mis queridos amigos y hermanos, y digamos lo siguiente antes de comenzar con este hermoso versículo número 1. Hay un objetivo, Mateo tiene un objetivo en mente. Y el objetivo, como les digo, si yo veo a Mateo como un escritor judío, si veo a Mateo como con deseo de escribirle a sus hermanos, a una audiencia judía, si veo que Mateo utilizó puntos teológicos judíos, entonces, ¿qué podremos decir de cuál en realidad es el objetivo de este libro que escribió Mateo? Amados, sencillamente es este. El objetivo de Mateo es probar que el nacido de una virgen es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El objetivo del libro de Mateo es probar que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el bendecido de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo de Mateo era probar que el reino de Dios se inauguraba, no en el sentido en que no existiese antes, sino que se inauguraba de manera pública en la tierra. El objetivo de Mateo era instar a la fe y al arrepentimiento. Ese fue todo. ¿Cómo es posible que nos vamos a tardar entonces 8 o 9 meses estudiándolo? Amados, yo ayer veía y repasaba ciertos aspectos y decía, Señor, nos podemos quedar casi un mes entero, si no es que más, en las bienaventuranzas. Amados, las bienaventuranzas son, unos dicen 6, otros dicen 8, no vamos a entrar en esas cosas técnicas, pero cada aspecto de las bienaventuranzas ha dado pie a muchos para que escriban libros y grandes y hermosas obras. No les estoy hablando de tratados ni folletitos, les estoy hablando de libros extensos y de tratados que tocan cada uno de esos temas. Entremos con reverencia, yo se lo ruego, a estudiar este hermoso evangelio, entremos con seriedad, entremos con el deseo de conocer. Nosotros, y se los digo, mis amados, hoy es un día especial, pero nosotros como iglesia estamos formándonos, llevamos 2 años, continuamos madurando, continuamos mejorando, continuamos haciendo las cosas mejor para nuestro Señor, pero nosotros ya después de 2 años ya debemos ir cogiendo un poquito de cañaña, debemos ir cogiendo un poquito de fortaleza, debemos ir cogiendo un poquito de solidez doctrinal. Por lo tanto, aproximémonos a este estudio con temor, con reverencia. Aproximémonos a este estudio teológico con el deseo de aprender, pero más que con el deseo de aprender, con el deseo de practicar, por la gracia de Dios, lo que hemos aprendido. ¿De qué nos sirven nuestras mentes henchidas de conocimiento cuando nuestras vidas son carentes de gracia? ¿De qué nos sirve eso? Pero lo poco o lo mucho que nosotros podamos aprender, roguemos del Señor la gracia para ponerlo por obra. Entonces, habiendo dicho esto, mis amados, vengamos pues, entremos pues al estudio del Evangelio de Mateo con temor, con temblor, con reverencia, con gozo. Es gran gozo.
Gran gozo, quizás me van a ver sonriendo mucho más que en las predicaciones pasadas. ¿Por qué? Porque cuando Pablo era supremamente estricto con sus procederes y en la crítica y en la condenación de los falsos maestros, yo no podía sonreír hablando de cómo Pablo está. Pero ¿cómo no vamos a sonreír y cómo no nos vamos a gozar cuando vamos a escuchar la historia de nuestro Salvador, la historia de nuestro Dios, su bondad, su gracia? Entonces, amados hermanos, vengamos pues con gran gozo. Vamos entonces al versículo número 1. Por cierto, muchos dicen que el libro originalmente se llamaba Libro de la Genealogía de Jesucristo. Muchos argumentan que ese era el nombre original del Evangelio de Mateo. Muchos dicen que el título en su original era este: Libro de la Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía. Genealogía, estudio del origen o estudio del linaje de Jesucristo. Era muy importante, yo creo que no voy a hacer énfasis en esto, pero era muy importante para los judíos saber de dónde descendían. Cuando estudiamos el libro de Esdras, nos dimos cuenta de que muchos no pudieron ejercer el sacerdocio ni el servicio al Señor de una u otra manera porque no encontraron el libro de genealogías que probaba que ellos estaban habilitados para servir al Señor. Entonces, el libro de la genealogía era muy importante para los judíos. Imagínense ustedes, era importante probar a los judíos que supuestamente estaban en la expectativa del Salvador, en la expectativa del Mesías. Era muy importante probarle a ellos cómo y de dónde había venido el Salvador. Supremamente importante. El libro del estudio del origen de nuestro Señor Jesucristo, sabemos desde el origen como Dios hombre, como Dios encarnado. Amados, brevemente, yo quiero que vayamos a Génesis 3:15. Vamos a pasear, solamente son 3 versículos, pero quiero que... Génesis 3:15 es un versículo bastante conocido. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue la promesa que Dios mismo hizo de la persona de Jesucristo en el jardín del Edén. Vamos a Génesis 22:18, el mismo libro de Génesis, capítulo 22, solamente son 3 versículos. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La primera fue la promesa del Salvador hecha en el jardín del Edén. La segunda fue la promesa del Salvador hecha a Abraham. Pero no nos podemos mover sin hablar de la promesa davídica. Vamos a 2 de Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12 nos dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Eso se refiere, esta es una promesa que Dios, a partir en este 2 de Samuel capítulo 7, es una promesa que Dios hace, no tanto claro que es una promesa literal en cierta manera, pero es una promesa que Dios le hace a David, que el trono de David no estaría desocupado. Una promesa que Dios hace en el Edén, una promesa que Dios le hace a Abraham y una que Dios le hace a David. ¿Cuál es la promesa? Que habría de venir un Salvador. Por eso en el versículo 1 entonces el evangelista dice: Jesucristo, hijo de David,
e hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham vino el Señor Jesucristo, y también lo vimos, de la simiente de David vino el Señor Jesucristo. En Abraham Dios se proveyó del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. En David Dios se proveyó de nuestro bendito Rey. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Era muy importante para los judíos entender que el Mesías sí descendía del linaje de Abraham y del linaje de David. Muy importante. Y por eso es que nosotros en Mateo vamos a ver una y otra vez cómo Mateo se refiere al Señor Jesucristo como al hijo de David. Versículo número 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero antes de continuar en lo que respecta a la genealogía que comienza en el versículo 2, yo creo que me es necesario, muy necesario, recordarles a ustedes qué significa el nombre Jesucristo. El nombre Jesús es la manera castellana de hacer mención del Señor Jesucristo. En el griego es Jesús, que es la versión griega del hebreo, que es Yeshua, que a su vez es la versión abreviada de Yehoshua, que es Dios salva. Cada vez que nosotros hablemos de Jesús con estos labios impuros, recordemos que estamos haciendo referencia al Dios que salva. En el griego, Jesús; en el hebreo, Yeshua, y sabemos que esa porción del hebreo es una manera de abreviar, de simplificar la palabra en hebreo que es Yehoshua, que es el Señor salva. Cada vez que nosotros hablemos del nombre de Jesús, estamos hablando de su nombre propio, del nombre que le fue otorgado aquí en la tierra. Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador, el que salvaría a todo el mundo, a todo Israel. No, a su pueblo de sus pecados. Ese es el bendito nombre que es muy por encima de cualquier otro nombre. Ese es el bendito nombre delante de quien todas nuestras rodillas se doblarán. Ese es el nombre de Jesús. Antes de tú trivializar el nombre de Jesús, recuerda qué significa. Es el Salvador. Ahora, ese es el nombre natural. ¿Cuál es el nombre legal? El Cristo, el Mesías. Por lo tanto decimos, Jesucristo significa el Mesías que salva, el prometido, Dios hecho carne, Salvador. Jesucristo es un nombre, mis amados hermanos, y nos debemos amarlo, y debemos no mistificar ni hacer del nombre de Jesucristo algo misterioso. El nombre del Señor es hermoso para nosotros. El nombre del Señor lo debemos tener no solo en nuestras bocas, porque si lo mencionamos con nuestras bocas está bien, pero mencionémoslo de manera correcta. Pero qué gran pecado de hipocresía es mencionar el nombre de Jesucristo cuando en mi corazón Jesucristo no es mi Rey. Es decir, qué gran pecado es yo mencionar el nombre de Cristo cuando yo hago con mi vida lo que me da la gana y aún digo, sí, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amados, el nombre de Cristo es hermoso. El nombre de Cristo se nos fue dado a nosotros para que nos gozásemos con Él, para que a menudo estuviésemos recordando la misericordia de Dios para con nosotros. Ese nombre es especial. No lo tratemos como tratamos nosotros los demás nombres. Es el nombre de nuestro Señor, es el nombre del Dios mismo. Fue el nombre que Dios tomó cuando se hizo
hombre. Es el nombre que salva, es el nombre que tiene poder, amados. El nombre de Jesucristo es el ungido Salvador. Tengamos pues entonces gran aprecio, gran asombro cuando nosotros tan siquiera pensemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 2 al versículo 16 encontramos la genealogía como tal. Y, amados, creo que estudiar nombre por nombre no es el caso. Simplemente yo les quiero pasar por ciertos nombres y les quiero recordar a manera breve lo que estas personas hicieron. Si ustedes van a estar conmigo, solamente un segundito prestemos atención. Y eso, cuando nosotros pasemos por una genealogía así, preguntémonos, ¿por qué el Señor nos manda esto, nos manda a que leamos estas cosas? Bueno, en esta genealogía también hay grandes lecciones para nosotros. Y se los voy a probar. Miren lo hermoso. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Tamar, una mujer adúltera. Una mujer que se casó con un hijo de Judá y murió por malo, se casó con el segundo y murió por malo, y después dijo que no caiga el oprobio sobre mí. Se disfrazó y engañó a Judá, fornicaron, cometieron adulterio delante del Señor, y aún así el nombre de esta mujer aparece en la genealogía del Dios encarnado. Aún así. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Rahab? ¿La prostituta? ¿La ramera? ¿La gentil? Bueno, Tamar también. ¿La gentil? Sí, allí está el nombre de una prostituta. Allí está el nombre de una mujer, quizás a la que nosotros despreciaríamos o pondríamos de lado, pero el Señor la usó para su gloria y permitió que de ella viniese también el Mesías. ¡Qué hermoso! Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, de Betsabé, la mujer adúltera también. Qué gran lección nosotros podemos aprender. Pero continuemos. Versículo 7, Salomón engendró a Roboam. Roboam fue el oprobio de Salomón, fue, digámoslo así, la oveja negra. La división del reino había sido profetizada, pero sobre Roboam cayó la desgracia, la impiedad, y fue un rey totalmente necio. Y aún a pesar de eso, la simiente del Mesías pasó por él. Joram, rey pagano, versículo 8. Amón, ni hablar, versículo 10, un rey idólatra. ¿Y qué de Jeconías en el versículo 11? Un rey joven, pero un rey profundamente impío e inmoral. ¿Qué podemos aprender? ¿Acaso la maldad de la raza humana fue excluida de la genealogía de Cristo? No. En la genealogía de Cristo permeaba la maldad de la raza humana. ¿Por qué? Porque la maldad de la raza humana es un mal heredado, mis amados hermanos, desde Adán y Eva. La genealogía de Cristo no fue exenta en ninguna manera de ese pecado transmitido por herencia. ¿Qué más puedo yo ver? Sin lugar a dudas, que nada, ni prostitutas, ni rameras, ni gentiles, ni perversos, ni idólatras, ni paganos, nadie puede arruinar el plan de Dios. Nadie. Lo que Dios decretó desde antes de la fundación del universo, eso pasará. Nosotros seremos responsables de las segundas causas, pero lo que Dios habló, eso se cumplirá. Nadie podría arruinar el bendito plan de Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver?
Eso es muy importante. Dios los usó a todos, a prostitutas, a perversos, a idólatras, a paganos, a gentiles aún, pero Dios no salvó a todos. Y nosotros cuando pensemos en esto, nos deben temblar las piernas en gran temor reverente, porque Dios, amado amigo, lo usa a usted y me usa a mí de la manera como a Él le place. Y a pesar de que toda la humanidad es usada por Dios para su gloria, no todos son salvos. Y esto fue lo que le pasó en la genealogía del Señor Jesucristo. Todos fueron usados, mas no todos fueron salvados. Todos fueron usados, miren, todos fueron usados para que la simiente del Salvador viniese, mas no todos creyeron en la promesa del Salvador que habría de venir. Qué tremendo esto, ¿cierto? Qué tremendo. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es un versículo importante, quizás lo podemos leer de manera rápida, o yo les ruego que lo leamos de manera detallada. Miren. Y Jacob engendró a José, marido de María. No dice, José engendró a Jesús. No dice. Dice, José, marido de María, de la cual, son palabras muy cuidadosas, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José era el padre legal y putativo, adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que podemos decir al respecto. El versículo 16 es un versículo importante porque este versículo, el evangelista no dice, y Jacob engendró a Jesús, porque si lo hubiese dicho, hubiese habido una implicación, y lo digo, vamos a hablar de este tema quizás un poquito, de que el espermatozoide de José de alguna manera hizo contacto con María y nació el Cristo. Ese es el significado o la esencia de la idea si el evangelista hubiese escrito y José engendró a Jesús, pero nunca dice José engendró a Jesús. Lo único que dice el evangelista de manera hermosa, que José fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Salvador, llamado el Cristo, el Mesías prometido. Aquí está aprobando el evangelista que el Señor tuvo un nacimiento milagroso, pero ya lo vamos a elaborar más adelante. El evangelista se ve en la necesidad de explicarle a la audiencia judía cómo sucedió esto. Entonces fíjense en ustedes. Versículo 18, donde nos interesa. Y para los que más adelante me van a decir, pastor, se le olvidó decir el nombre de la predicación, pues el nombre de la predicación lo trae el versículo número 18. El glorioso nacimiento de nuestro Salvador. Ese es el nombre de la predicación. El glorioso nacimiento de nuestro Salvador. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Desposada? ¿Qué significa esto? Esto significa comprometida. Y en la cultura judía habían 3 pasos. Primero, que las 2 familias estuviesen de acuerdo. Segundo, el compromiso. Y tercero, el matrimonio. Muchos historiadores dicen que desde el compromiso hasta el matrimonio había un periodo de entre 10 y 12 meses. Eso era lo que los historiadores decían. Entonces, estando María comprometida con José, antes que se juntasen, es evidente esto que significa para nosotros, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mucho cuidado. Concebido. ¿Recuerdan cuando estudiamos los mormones? No fue impregnada del Espíritu Santo. Cuidado. Dios no impregnó a María de una sustancia. No. Mucho cuidado. Eso lo argumentan los mormones.
Dios tampoco le dio un toquecito al hombro de María diciéndole, ya estás lista. Tampoco fue así. Entonces la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Calla Dios al respecto? ¿Permite Dios que especulemos al respecto? Vamos por favor, mis queridos amigos y hermanos, al Lucas 1:35. Allí encontramos una explicación hermosa al respecto. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay dos cosas que debo enfatizar antes de proceder, mis hermanos. La primera, Dios no calla acerca del milagro de la concepción. Dios de hecho nos habla acerca del milagro de la concepción. Y Dios nos habla de manera clara en Lucas capítulo 1 versículo 35. Lo segundo que debo hacer es, mientras que como primer punto les dije que Dios no calla al respecto, sí me toca decirles lo segundo. Lo que sucede es que nuestras mentes son finitas y no pueden comprender la extensión de este hermoso acontecimiento. Y yo les quiero dar un consejo, hermanos. Como dicen los antiguos comentaristas, no nos metamos ni a hurgar ni a especular lo que siempre va a estar más allá de nuestro conocimiento. Por supuesto que nosotros queremos entender las verdades que Dios ha revelado, y hasta donde nosotros podemos entender fue que el Espíritu Santo descendió, cubrió, arropó a María, y el poder de Dios permitió que este cuerpo fuese alojado en el vientre de María de una manera natural. Más allá, yo les aconsejo que no entremos en materia de discusión. Fue un nacimiento milagroso, fue el nacimiento profetizado en Isaías capítulo 7. Y esta señal tendrás: de la Virgen verás nacer a un niño. Estoy parafraseando. De la Virgen verás nacer a un niño, y el nombre de ese niño será Emmanuel, es decir, Dios con la humanidad, Dios con nosotros. Entonces, amados hermanos, Lucas 1:35 nos habla mucho acerca de nuestro Señor, y lo podemos también resumir de la siguiente manera. Jesús tiene cuerpo y tiene espíritu. El cuerpo, mucho cuidado, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo 100% humano, como el suyo, como el mío, como el de la persona de la esquina, como el de la persona de a la vuelta. Es un cuerpo humano, es un cuerpo donde no ha permeado la divinidad. Y de otro lado, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo es 100% santo. La prueba está en Lucas 1:35, que dice, por lo cual, escuchen bien, el santo ser que nacerá es el único santo que ha nacido, Cristo. El santo ser que nacerá. Por lo tanto, decimos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de nuestro bendito Salvador, es 100% humano, y su espíritu es 100% santo. Esto es lo que conocemos como la unión hipostática. La unión hipostática es una unión donde una no absorbe de la otra, donde la otra no absorbe de esta. Es una unión donde las dos naturalezas coexisten sin que haya transmisión de un lado para otro. Por lo tanto, tenemos a la simiente de la mujer que fue prometida a Abraham, que fue prometida a David, que nació, vivió una vida perfecta y murió en el Calvario y sufrió porque su cuerpo era humano. Pero también tenemos su Santo Espíritu, el Espíritu del Señor habitando en
toda la plenitud de la deidad en la persona de Cristo. Amados, ¿no nos sobrecoge eso? ¿No nos sobrecoge que el Dios haya solucionado? Les voy a hablar un poco de esto y nos movemos hacia el final. Entre comillas, haya solucionado ese gran problema de redimir a la raza humana. ¿No podía Dios enviar a un hombre a redimir la raza humana? ¿Por qué? Porque había heredado el pecado. Totalmente descalificado quedaba el hombre para redimir la raza humana. Y no podía él mismo en su espíritu venir de manera mística a hacerlo, porque había que cumplir con un pago judicial. Había que morir a causa del pecado. ¿Cómo soluciona uno este problema? Dios tomó forma de siervo en la persona de Cristo. Así lo solucionó el Señor. Qué genio el de nuestro Dios. Qué omnipotencia, qué omnisciencia la de nuestro Señor. Vamos a hablar un poco y nos movemos. No voy a terminar ni siquiera el capítulo 1. Simplemente digamos, amado, enfaticemos: Cristo no nació por la unión de un óvulo y un espermatozoide, eso que quede claro. Cristo no nació por ese tipo de unión. José tampoco aportó su espermatozoide, ni María su óvulo. Si esto hubiese sido aquí, el Dios encarnado que habría de perdonar a los humanos no hubiese podido hacerlo porque había heredado su pecado humano. No hubo intervención humana en el nacimiento de Cristo, sino que el vientre de María, que el vientre de esta sierva del Señor lo alojó de manera natural y lo parió. Pero también es necesario decir, y esto simplemente para aclarar, que Cristo Jesús no fue creado por el Espíritu Santo. Cristo Jesús es el Creador. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es Dios. Dios no puede crear a otro Dios, ni se puede crear a Él mismo. Dios es Dios. Cristo no fue creado hace 2015 años, o hace 2021, o hace 2018, conforme sean las cuentas de varios. Cristo es el Dios eterno que se hizo hombre para salvar a los que creen en Él. Amados, ¿cuánto nos debe maravillar esto? Yo cierro simplemente llamándolos a ustedes y exhortándoles para que se enamoren del Señor Jesucristo, para que lean cómo nació el Señor Jesucristo, para que aprecien el carácter milagroso del nacimiento de aquel que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Conozcan más al Señor Jesucristo. Si tienen una relación con Él, rueguen de Él mismo la gracia para conocerle más, para obedecerle más. Si aún no tienen una relación con Cristo, este es el Dios que descendió de los cielos a tomar el lugar que merecían tus pecados. Quiera el Señor, amados hermanos, bendecirnos grandemente en estos meses que hoy comenzamos. Quiera el Señor formar nuestro carácter amado en el Señor. Quiera el Señor edificarnos en el conocimiento suyo. Quiera el Señor que por fin nuestro conocimiento doctrinal sea algo serio, algo creíble, algo que podamos sustentar en amor, en reverencia. Quiera el Señor hacer de nosotros una iglesia que ame a Cristo, mis amados hermanos. Vengamos pues y cantemos este himno en acción de gracias y guardemos lugar en nuestros asientos para proceder a tomar la cena del Señor. Amén.